Amén. 请看哥林多后书的第2章。 Veamos ahora el 2 de Corintios, capítulo 2. 请看哥林多后书的第2章。 Veamos 2 a Corintios, capítulo 2. 第1节 Verso 1. 我自己定了主意，再到你们那里去，必须大家没有忧愁。第2节 Verso 2. 倘若我叫你们忧愁，除了我叫那忧愁的人以外，谁能叫我快乐呢？第5节 Verso 5. 若有叫人忧愁的，他不但叫我忧愁，也是叫你们众人有几分忧愁。我说几分，恐怕说得太重。第6节 Verso 6. 这样的人受了众人的责罚也就够了。第7节 7. 倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。再请看12节。 Ahora vemos el verso 12. 12节，我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。13节， Verso 13. 那时因为没有遇见兄弟提多，我心里不安，便辞别那里的人，往马其顿去了。14节， 14. 感谢神常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。再请看17节。 Ahora vemos el verso 17. 17节，我们不像那许多人为利混乱神的道，乃是由于诚实，由于神在神面前凭着基督讲道。阿们。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz está con todos los hermanos. 今天晚上我们想继续来学习哥林多后书第2章。 Hoy a la noche vamos a continuar a aprender juntamente la segunda epístola a Corintios, capítulo 2. 主题是基督馨香之气。 El título es El olor fragante del conocimiento de Cristo. 这一章总共有17节。 Este capítulo total hay 17 versículos. 我们可以分成3段来说。 Podemos dividir en 3 partes. 第一段1到4节 La primera parte es verso 1 hasta verso 4. 是保罗的补充说明， Que Pablo agrega y explica 说明为什么没有如期到哥林多教会的理由。 explica por qué no fue a la iglesia de Corintios al tiempo. 第二段5到11节， La segunda parte es de 5 a 11. 保罗劝哥林多教会的信徒应当赦免那受责罚的人。 Exhorta Pablo a los hermanos de la iglesia de Corintios que tiene que perdonar a aquellos que son reprendidos. 要显出坚定不移的爱心。 Hay que mostrar el amor firme. 第三段是12到17节， Y la tercera parte es el verso 12 hasta verso 17. 保罗谈到真正的得胜是什么， Y Pablo menciona que es un triunfo verdadero. 就是要能够显扬基督馨香之气。 Significa que tiene que manifestar el olor fragante de conocimiento de Cristo. 首先请看第1节。 Primero vamos a ver verso 1. 第1节一开始，保罗首先说：“我自己定了主意，再到你们那里去。” Acá en verso 1 Pablo dijo, yo determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros. 表示保罗不是不去，而是延后再去。 Eso significa que no es que no quiso ir, sino lo va a ir más tarde. 保罗想第3次再去，只是慢一点才去。 Pablo quiso ir como la tercera vez, pero va a ir más tarde. 理由是什么呢？ ¿Y cuál es la razón?
就是希望这一次去彼此都没有忧愁。 porque lo que quiso que esta vez cuando él vaya, cada uno no está con la tristeza 不会弄得大家都不愉快了。 y no ser que todo el mundo están descontentos. 第二节， Verso 2. 不过保罗接着又说：“倘若我叫你们忧愁啊， En verso 2 dice, si yo os contristo, 哦，这表示保罗本来就没有这个意思啊， quiere decir que Pablo no quiso entristecerlos, 本来是要帮助他们快乐的。 porque lo que principalmente él quiso que todo el mundo están felices. 但是这种快乐必须是真正的快乐，没有任何的罪的牵挂才行啊。 Pero esa felicidad debe ser una felicidad verdadera y no debe tener ninguna preocupaciones. 只可惜当时哥林多教会的信徒表现不太好，保罗不得不纠正他们。 Lamentablemente, en ese momento, las actitudes de los creyentes de la iglesia de Corintios no eran muy buenas. Entonces, Pablo tuvo que corregirlos. 而在纠正的过程当中，彼此当然是痛苦的。 Por supuesto, el momento que uno le corrige al otro no es una actitud o una conducta 除非他们能够真的悔改，保罗才有快乐可言呐、啊。 Para que pueda estar contento Pablo es que la persona realmente puede reconocer sus errores y corregirlos. 所以保罗才说，除了我叫那些忧愁的人以外，谁能叫我快乐呢？ Por eso Pablo decía que aquellas personas que le hice sentir tristes, si ellos no se vuelven felices, ¿quién puede hacerme felices? 确实没有。 Realmente no. 请看第三节。 Veamos verso 3. 第三节。 Verso 3. 保罗接着说：“我曾把这件事写给你们。” Pablo dijo que yo le había escrito esta vez estas cosas a ustedes. 那这一封信应该不是哥林多后书，而是另外一封书信。 Y esta carta no debería ser la segunda epístola a Corintios, debería ser otra carta. 那么为什么保罗要写这封信呢？ ¿Por qué Pablo escribió esta carta? 目的就是希望那些本来应该悔改的人能够真的悔改。 Y el objetivo de esta carta es para aquella persona que realmente necesita corregirse, se corrijan de verdad. 这是保罗最大的快乐啊！ Esa es la mayor felicidad de Pablo. 也是大家所共同追求的属灵之乐啊！ También es una felicidad espiritual que todo el mundo procura. 第4节， En verso 4. 所以保罗就直截了当的表明，为什么我先前要写这么痛苦的信给你们。 Por eso Pablo acá explicó por qué yo había escrito una carta con tanta tristeza y con tantas angustias. 其实保罗写这封信的心情很难过，是流着泪写的。 Cuando Pablo escribió esta carta, estaba muy angustiada y escribía con muchas lágrimas. 保罗说：“我不是故意叫你们不愉快的哦。” Pablo dijo que no lo hice esto a propósito para que ustedes estén contristados. 你们应该知道，我是因为爱你们才这样做的。 Ustedes tienen que saber que yo amo a ustedes, por eso lo hice. 那么这一封信到底是哪一封呢？ Pero entonces, ¿cuál es esta carta? 传统的说法说是哥林多前书， Tradicionalmente dice que es la primera epístola de Corintios. 但事实上，从哥林多前书我们却看不出保罗有任何痛哭的字眼啊。 Pero en realidad nosotros si vemos en la primera epístola de Corintios no vimos ninguna parte donde Pablo escribió con mucha tristeza. 所以现在一般认为应该是哥林多前书和后书之间还另外有一封书信啊。 Por eso la gente decía que había otra carta más entre la primera epístola a Corintios y la segunda epístola de Corintios. 这封信一般称它为泪含流泪写的信啊。 Y esa carta, la persona se lo dicen que es una carta de lágrima. 只不过这一封信现在已经找不到了。 Lamentablemente, en este momento nadie sabe dónde está esta carta. 是保罗出于爱心写的。
Era una carta escrita por Pablo con mucho amor. 目的是要叫哥林多教会的信徒悔改。 El objetivo es para que los hermanos de la iglesia de Corintios puedan arrepentirse. 绝对不是故意跟他们过意不去的。No era para hacer en contra con ellos. 这个就是保罗为什么要慢一点去哥林多教会的补充说明了。 Esto es la explicación de Pablo de por qué la tardanza de ir hasta la iglesia de Corintios. 好，那接下来第二段从第5节开始。 En la segunda parte empieza desde verso 5. 请看第5节。 Veamos verso 5. 保罗说：“若有人叫我忧愁的， Acá Pablo dice, si alguno me ha causado tristeza. 什么人才会叫人忧愁呢？ ¿Y cuáles son las personas que causan la tristeza a la persona? 就是那些犯罪的信徒啊。 Aquellas creyentes que pecan. 那么这些人到底是指哪些人呢？ ¿Y estas personas a quién se referirían? 一般有3种说法。 Generalmente hay 3 formas de decir estos tipos de personas. 第一种是那些亏负别人的人。 La primera son aquella persona que lastima al otro. 请看哥林多后书第7章。 Veamos 2 Corintios capítulo 7. 12节。 Verso 12. 哥林多后书7章12节。 2 Corintios capítulo 7 verso 12. 我虽然从前写信给你们，却不是为那亏负人的，也不是为那受人亏负的，乃要在神面前把你们顾念我们的热心表明出来。这里保罗确实提到有这种人亏负人的。 Acá Pablo realmente habló de la persona que existe, que son aquella persona que agraviaba a la gente o lastimaba a la gente. 可是在这里保罗同时也表示，他写这封信的目的并不是为了这些人。 Acá, en el mismo momento, Pablo escribió diciendo que cuando escribió esta carta no es solamente para este tipo de personas. 那第二种人是犯奸淫的人。 Segundo tipo de personas son aquellos que son adúlteros. 请看哥林多前书第5章。 Veamos 1 Corintios capítulo 5. 哥林多前书的第5章。 1 Corintios capítulo 5. 请看第1节。 Verso 1. 第1节。 1. 风闻在你们中间有淫乱的事，这样的淫乱连外邦人中也没有，就是有人收了他的继母。当时哥林多教会里面确实有人犯淫乱的事情。 En ese momento, en la iglesia de Corintios, había muchas gentes que cometían fornicaciones. 而且是很严重的淫乱罪哦。 Y son pecados muy graves que son fornicaciones. 不过这种人，保罗已经在第5章的5节说要把他交给撒旦了。 Acá en verso 5, capítulo 5, Pablo había dicho, aquellas personas fornicadas será entregado a Satanás. 那么既然已经交给撒旦，当然就不是为了这些人忧愁了。 Si ya está entregado a Satanás, entonces él no está entristecido por estas personas. 第3种是自己认为自己是基督仆人的人。 Tercer tipo de personas son aquella persona que cree que es el siervo de Cristo. 请看哥林多后书11章。 Veamos 2 Corintios capítulo 11. 哥林多后书11章。 Capítulo 11, verso 20. 请看 Capítulo 11. Verso 23 de 2 Corintios capítulo 11. 23节。 Verso 23. 他们是基督的仆人吗？我说句狂话，我更是。我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。从这段话我们可以看出，应该就是那些反对保罗的人。
de este versículo podemos saber que está refiriendo a aquella persona que está en contra con Pablo. 他们自认为是基督的仆人，然后说保罗的不是啊。 Ellos se creían que eran siervos de Cristo, entonces decía todas las maldades o cosas contrarias de Pablo. 那这些人在教会里面敌对保罗，制造纷争。 Estas personas están en la iglesia haciendo contiendas. 让保罗很忧愁啊。 Este tipo de personas le enriquece muchísimo a Pablo. 那也让信徒很困扰啊。 También trae muchos problemas a los hermanos de la iglesia. 这是真的哦。 Eso es verdad. 啊，请看回来哥林多后书第2章。 Volvemos a ver 2 Corintios capítulo 2. 请看第5节的下半句。 Vemos verso 5, la segunda parte. 第5节的下半句。 Capítulo 2, verso 5, la segunda parte. 但保罗在这里却说，这对你们众人只有几分忧愁而已啦。 Dice que ciertamente es un poquito para ustedes nada más. 意思就是不很严重啊。 Que no es muy grave para ustedes. 为什么呢？ ¿Por qué dijo eso? 因为这不是犯死罪啊。 Porque esto no es un pecado mortal. 请参考约翰一书第5章。 Podemos ver Primera de Juan, capítulo 5. 请看约翰一书的第5章。 Podemos ver Primera de Juan, capítulo 5. 16节。 Verso 16. 16节。 16. 人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，神必将生命赐给他。有至于死的罪，我不说当为这罪祈求。啊，这个我们看到使徒约翰告诉我们，如果有人犯了死罪，我就不说当为这罪祈求。 Acá el apóstol Juan nos dijo que si hay gente que peca de muerte, entonces por el cual yo no digo que se pida el perdón por esta persona. 因为这种罪，就算我们凭着爱心为他代求，也不敢肯定最后的结果是怎么样。 Porque este tipo de pecado, aunque nosotros rogamos con el amor, tampoco sabemos cuál es el resultado final. 那保罗就是因为怕哥林多教会的信徒误解，所以才说几分忧愁，恐怕说得太重。 Pablo tiene miedo que los hermanos de la iglesia de Corintios se malinterpreta, por eso dijo que es un poquito grave el asunto. Para que no se preocupen. 表示这些人只要肯悔改，还是有希望的啦。 Se está refiriendo a ellos, si esta persona, si realmente quieren arrepentirse, entonces aún tiene esperanza de ser perdonados. 请看第6节。 Veamos verso 6. 那么既然是这样，这一些人如果已经受了众人的责罚，那也就够了。 El verso 6 dice, le basta a la tal persona esta reprensión hecha por muchos. 可见当时哥林多教会其实也有很多人不以为然的责备他们。 Esto quiere decir que en ese momento hay mucha gente en la iglesia de Corintios también reprendía a aquellas personas que deberían ser reprendidos. 而众人的责备就是一种精神上的惩罚。 Y la reprensión de la multitud también es un castigo espiritual para aquellas personas. 所以只要他们肯悔改，一切都好说的。 Por eso, si ellos deciden arrepentirse, entonces toda la cosa es fácil de arreglar. 请看第7节。 Veamos ahora verso 7. 第7节。 Verso 7. 于是保罗才说，如果这些人真的悔改了，那就不要再一直责备下去，倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，就自暴自弃，甚至沉沦了。请念。 Acá el 7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumidos de demasiadas tristezas.
第八节， verso 8. 第八节。那紧接着 Bueno, 保罗更进一步特别劝勉哥林多教会的信徒，要向他们显出坚定不移的爱心来。 también Pablo dice que tiene que mostrar el amor firme de ellos a ellos. 这是这一章的重要的主题之一哦。 Este es un punto importante en este capítulo. 第九节， En verso 9. 就是为了这个缘故，所以保罗不久前才写了一封书信给哥林多教会。 Por estas cosas, Pablo había escrito una carta antes a la iglesia de Corintios. 那这封信应该就是指第二封的流泪的内涵呢、Y esta carta debería ser esa carta que decimos que era la carta de lágrimas. 为的就是要看看哥林多教会的信徒肯不肯悔改，愿不愿意顺从。 Es para ver si los hermanos no creyentes de la iglesia de Corintios quieren arrepentirse o no, y si quieren ser obedecidos o no. 因为保罗觉得这样下去，教会所受到的伤害将远比自己所受的伤害更加的大。 Porque Pablo considera que si no se corrijan eso, entonces el daño que le puede causar la iglesia es muchísimo más a una persona. 第10节， verso 10. 因此保罗才真心的再一次由衷的呼吁他们。 Por eso desde corazón Pablo vuelve a rogarles y a hablar con ellos. 上半句保罗说：“你们如果赦免谁，我就一定赦免他。” En la primera parte dice, al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono. 那这是一种反击的话哦。 Esta es una técnica del habla para poder obtener el resultado que él quiso. 其实是表示我保罗可以赦免他们，你们个人也应该赦免他们才对啊。 Significa si yo, Pablo, puedo perdonar a ellos, entonces usted también debería perdonarlos. 因为毕竟个人的嫌隙事小，教会的和睦才是大事。 Porque en realidad la sospecha o problemas de la persona entre personas es pequeña, pero la cosa de la iglesia sí es grande. 不但是这样，保罗之所以肯赦免他们，还有2个非常重要的理由。 No solamente así, hay 2 causas más importantes todavía que Pablo quiere perdonarlos. 就在第10节的下半句。 Esta es la segunda parte del verso 10. 第一个是为基督的缘故，是在基督面前为哥林多教会的信徒赦免的。 Primero es por Cristo, lo han perdonado por Cristo, ante la presencia de Cristo. 想起自己过去那么多的罪过，基督都赦免了，那今天这么一点小事，难道我在基督面前不能赦免他们吗？ Pensando que Cristo nos habían perdonado todos nuestros pecados y ahora ante la presencia de Cristo no podemos perdonar a los demás. 第2个理由在11节。 La segunda causa está en verso 11. 请看11节。 Veamos el verso 11. 是为了撒旦的缘故，免得被撒旦得胜了。 Para que Satanás no gane ventaja al uno sobre nosotros. 因为这种隔阂时间一长，会加深教会内部的对立啊。 Porque estas separaciones, llega un momento, hay un enfrentamiento de la iglesia. 结果就中了魔鬼的诡计，被魔鬼分化了。 De esa manera caemos en la trampa de Satanás, del diablo, entonces nosotros nos dividimos. 最后只有被各个击破。 De esa manera nosotros somos derrotados. 让撒旦真的趁着这个机会胜过我们了。 Y de esa manera Satanás gana a nosotros. 因此，这种事绝对不是你输我赢的问题啊。 Por eso estas cosas no es quién ganó y quién perdió. 我们必须要晓得魔鬼的诡计才行的。 Deberíamos saber que esta es la trampa astuta del diablo. 好，那接下来是第3段，请看第12节。 Ahora la tercera parte es verso 12.
12节跟13节。En versos 12 y 13. 紧接着，保罗把话题一转，又提起他从前传福音曾经到过特罗亚这件事。Acá cambió otro tema, mencionó Pablo que cuando evangelizó se había pasado por Troas. 根据使徒行传来看，保罗去特罗亚有2次。Desde Hechos podemos saber que Pablo fue a Troas 2 veces. 那在这里应该是指的第2次去。Esta parte debería ser la segunda vez que fue a Troas. 保罗说，当时主在那里开了福音的门呢。Pablo dijo que en ese momento Cristo abrió la puerta del evangelio. 有许多圣工要保罗去做的。Había muchos trabajos sagrados que debería hacer Pablo. 可是在这之前，保罗叫提多带着那封流泪写的信到哥林多去了。在这之前，保罗叫提多带着那流泪的信到哥林多去。那本来约定在特罗亚见面呢。Había hablado con Tito que iban a verse en Troas. Pero lamentablemente cuando llegó Pablo a... 怎么样啊？所以保罗心里就不安了，他就等不下去了，只好辞别那里的人往马其顿去，然后在马其顿才遇到了提多，才写了这一封哥林多后书。所以保罗再一次表明，他去马其顿其实也是不得已的。可见教会如果不能够和睦，真的会影响牧者的心情，更会影响牧者的开拓工作。所以说起来，这应该也是撒旦的诡计之一啊。不过从14节开始，我们现在请看第14节。14节，保罗却敢用一种得胜的语调来夸胜。他说：“感谢神啊，一个忠心又有爱心的工人，最后一定能够得胜的。”那这不是工人有办法而是第一，他有神的率领。那第二，这是在基督里面夸胜的。好，因为真正的得胜者是神本身。神才是真正的元帅啊！一切都是靠神的能力和带领的。那更因为这一场征战是属灵的战争，那属灵的得胜绝对不是世界上的输赢啊！价值和观念完全不同的。因此，工人其实只是一个工具啊。
千万不可以夺取神的荣耀。那么既然如此，那工人有什么可以夸胜的呢？只有一个就是他借着传讲福音，在各处所显扬的基督馨香之气请看15节。Ahora veamos verso 15. 请看15节。Veamos verso 15. 所以保罗才说，工人做工是坐在神的面前，不是坐在人的面前的。Por eso Pablo dice que los obreros cuando trabajan, trabajan delante de Dios y no para los hombres. 没有错，传福音讲道理可能会有2种结果。Es verdad, cuando evangelizamos o explicamos la verdad de Dios, puede ser que tenga 2 resultados. 第一个，对相信顺服的人，他就得救了。Para aquellas personas que creen, entonces realmente son salvos. 那第二个，对拒绝、不信，甚至抵挡真理的人，他就灭亡了。Segundo es para aquella persona que rechaza o rehúsa o no creen, entonces será muerte para ellos. 问题是，无论结果如何，是在得救的人身上，或者是在灭亡的人身上，都能够显扬出工人的品德来。Todo, no importa si aquella persona que son salvos o son todos destruidos, se podía ver cuál es la gracia de Dios. 都是一种基督馨香之气Porque todos son olor fragante del Cristo. 都蒙神的悦纳。Son todo agrado por Dios. 因为他所做的一切都是凭着忠心和爱心去做的。Porque todo lo que hace es con la fidelidad y el amor. 我们看看挪亚。Podemos mirar el caso de Noé. 挪亚传1到120年，最后只有1家8口得救Noé estuvo evangelizando durante 120 años, pero finalmente solamente había 8 personas que fueron salvos. 我们看看摩西。También podemos ver al caso de Moisés. 摩西带领以色列百姓出埃及，在旷野40年了。Moisés llevó a todos los israelitas y durante 40 años en el desierto. 后来进迦南，除了利未人以外，20岁以上出埃及的全都死在旷野。Después lo que entraron al Canaán son los levitas y después mayor de 20 años se murieron todos. 只剩下约书亚和迦勒。Solamente quedaron a Josué y Caleb. 我们再看看主耶稣。También podemos hablar a Jesús. 主耶稣在世上传道3年半Jesús en este mundo evangelizó 3 años y medio. 最后被钉死在十字架上，结果门徒全跑光了。Fue crucificado en la cruz y los apóstoles se fueron todos. 他们一生所做的工作，在人看来是失败的，但是在神看却是相当成功。Todas estas personas mencionadas, aparentemente en los ojos de las personas, fracasaron, pero para Dios es bastante victorioso. 因为他们对神有忠心，对人又很有爱心。Porque ellos son fieles de Dios y tienen mucho amor hacia las personas. 那这就是保罗所一直强调的。Eso es lo que enfatiza Pablo. 因此，16节，保罗才非常肯定的说。Por eso en verso 16 Pablo lo dijo con mucha confianza. 保罗说：“这个福音传扬出去
Dice Pablo, 一个人的身上是一种审判，成了死的香气，叫他死。 por eso Pablo dijo a estos ciertamente olor de la muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. 而在领受的人的身上，却是一种救赎，成了活的香气，叫他活。 Para aquella persona que cree, entonces esos son olor de vida para que viva. 说明这种属灵的得胜，绝对不是世界上的输赢啊！ Esto puede entender que el triunfo que está mencionando acá no es un ganar o un perder en este mundo. 更绝对不是凭着人自己的力量所能够决定的。 Y por supuesto, menos es posible que con la fuerza de ser humano puede decidir. 难怪保罗说：“这事谁能当得起呢？” Por eso Pablo dice, ¿quién puede tener este cargo? 真的没有， Realmente nadie, 一切都是出于神。 porque todo depende de Dios. 可见工人做工真的只是尽本分而已啊！ Por eso el obrero cuando hace el trabajo es solamente hace su responsabilidad. 什么都不可以夸口， Nada se puede jactarse. 只有自卑的服在神大能的手下，至死忠心，而且大有爱心，这样才有希望。 Solamente trabajar humildemente ante Dios y con mucho amor. 这个就是神的工人在神面前所夸胜的， Esos son los obreros de Dios que podían jactarse ante Dios. 不是表面的成绩，而是工作的精神。 No es de qué el final que hizo este obrero, sino cuál es el espíritu y el ánimo de cómo lo hizo. 就好像基督那样。 Como Cristo. 第17节， En verso 17. 17节。 En verso 17. 于是保罗最后很郑重的再一次表明他对神的忠心，还有对人的爱心。 Acá lo dijo claramente de qué manera es fiel al Dios y el amor hacia los hermanos. 他说他绝对不像许多人啊，这些人很可能就是指当时那些假使徒或者假师傅。 Dijo que él no era igual que aquellas personas falsos y probablemente está diciendo los falsos maestros en ese momento. 这些人唯利是图啊，只要有利可图啊，他就不择手段的。 Aquellas personas no les importan muchas cosas, salvo que cuando tengan algún beneficio para ellos lo hacen de cualquier forma. 他们真的是为利混乱神的道。 Aquella persona realmente por beneficios hace contienda a la persona. 那这种人既不忠也不义啊。 Esa clase de personas no son fieles, tampoco son justos. 虽然这种人或许可以迷惑一些人到他那里， Tal vez esta gente puede seducir o traer a algunas personas. 但是最后是叫人死的。 Pero finalmente lo van a llevar a la muerte. 更糟糕的是他自己也一定会死。 Lo peor es que él también va a ir a la muerte. 因为这不是神所要的。 Porque ese no es lo que desea Dios. 那神所要的到底是什么呢？ Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? 就是用一颗诚实的心，然后很忠实的在神面前，凭着基督把神的道传讲出去。 Uno tiene que evangelizar la palabra de Dios. 为了是要拯救人、造就人啊。 Es para edificar a la persona y salvar a la gente. 不管他是谁，也不论他愿不愿意接受，都一样的。 No importa quién es, si él quiere recibirlo o no, lo tenemos que hacer. 这就是保罗一直追求的基督馨香之气啊。 Eso es lo que Pablo está procurando, el olor fragante del conocimiento de Cristo. 因此，今天我们要好好的来学习哦。 Por eso tenemos que aprendernos. 有4点彼此来勉励。
Hay 4 puntos para exhortarnos unos a otros. 第一个， Primero, 教会应该追求属灵之乐， la iglesia debería procurar una felicidad espiritual. 应该追求在主里面的完全。 Debería procurar la perfección en Cristo. 虽然在追求的过程当中，因为有人不完全，需要劝勉，甚至需要责备啊。 Aunque en el proceso de procurar, hay gente que son imperfectos y necesita exhortar, necesita hablar con ellos. 有时候真的会带来暂时的忧愁、痛苦。 A veces trae algunas tristezas o ansiedades, angustias. 可是这却是必须经历的过程， Pero este es un proceso necesario, 如此才能够得到真正的喜乐 porque de esa manera puede obtener realmente el gozo verdadero. 啊。第二点， El segundo punto, 忧愁的起因常常是因为人犯罪， la causa de la tristeza muchas veces son los pecados de la persona. 那对于不顺服真理，或者是出于无知，或是出于软弱，但是却不至于死的人啊， Aquella persona que por no obedecer la verdad o por inocencia o por alguna levedad no llega a ser un pecado de muerte. 那这种人，我们除了劝勉他之外，更应该为他祷告代求。 Este tipo de personas, nosotros, además de tenemos que exhortarlos, deberíamos orar mucho por ellos. 那如果他愿意悔改，我们就应该赦免他，就要安慰他。 Si esta clase de personas quieren arrepentirse, entonces deberíamos perdonarlos y consolarlos. 不要责备过分了， No deberíamos reprenderlos lo demasiado. 这才叫做爱心。 Eso es el amor. 第三点， Tercer punto. 那赦免的原则是什么呢？ Entonces, ¿cuáles son los principios de perdón? 人犯罪常常同时得罪神，也得罪人呢。 Muchas veces la persona cuando peca, no solamente peca a Dios, también peca contra las personas. 那这是两个不同的层次啊。 Son 2 niveles diferentes. 得罪神的部分，当然必须在神的面前切实悔改，求神赦免。 La parte contra Dios obviamente tiene que arrepentirse profundamente desde el corazón para pedir perdón de Dios. 啊，这一部分不是人所能决定的， Esta parte no se puede resolver las personas. 但是得罪人的部分却是人跟人之间彼此的嫌隙呀、啊。 Pero con respeto con la persona ya es el problema entre personas y personas. 尤其通常是个人所受到的伤害啊。 Especialmente cuando uno es lastimado. 那这一部分我们就应该用包容去饶恕他。 De esta parte, entonces tenemos que tener mayor tolerancia a perdonar al otro. 就好像主耶稣饶恕我们那样， Como Jesús perdonó a todos nosotros. 显出真实的爱心。 Manifiesta el amor verdadero. 啊，这两个配合起来才能够胜过魔鬼， Con estas 2 partes, recién así podemos ganar al diablo. 才不会中了魔鬼的诡计啊！ De esa manera no caemos en la trampa del diablo. 啊，教会才不会被分化。 De esa manera la iglesia no será dividida. 第四点， Cuarto punto. 工人传福音或者牧养教会，对神要忠心啊，对人要有爱啊。 El obrero cuando evangeliza o pastorea la iglesia debería ser fiel a Dios y tiene que tener amor hacia las personas. 对神绝对不要因为讨人喜欢或者自己得一点利益，改变了真理。 Con respeto con Dios, no es para agradar a las personas o para tener un beneficio propio, entonces cambia la verdad. 但是对人却要将心比心，满怀怜悯的来按时分粮。 Pero con respeto a la persona deberíamos tener una empatía, poner el lugar del otro y dar nuestro amor a ellos. 就好像保罗，他像什么样的人，说我就做什么样的人。
Como Pablo dice, yo con tal persona estoy, seré esa persona, esa clase de persona. 无论如何，总是要多得人救些人呐、No importa cómo, mayor cantidad de personas puede salvar, es lo mejor. 除非神已经很明显不要他了，否则我们一定要想办法，尽一切设法把他挽回。 Salvo que Dios manifestó claramente que a esa persona ya no tiene más remedio, no será salvo, tenemos que hacer lo posible para poder salvar a esa persona. 包括忍受痛苦、牺牲自己也在所不惜。 Incluso que tenemos que sufrirnos o sacrificarnos, eso también deberíamos llegar a hacer. 那这个就是耶稣基督馨香之气。 Eso es el verdadero olor fragante del Cristo. 好，最后我们一起来看3处经文。 Finalmente vamos a ver tres versos, tres partes de versos. 请看希伯来书第3章。 Veamos Hebreo capítulo 3. 希伯来书第3章 Hebreos capítulo 3, 第1节， verso 1. 第1节， Verso 1. 同蒙天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者为大祭司的耶稣。第2节， Verso 2. 他为那设立他的尽忠，如同摩西在神的全家尽忠一样。再请看第7章， Ahora vemos capítulo 7 de Hebreos. 希伯来书的第7章 7 Hebreos, 25节， verso 25. 25节。 Verso 25. 凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。再看以弗所书第5章，再请看以弗所书的第5章，第1节。以弗所书第5章第1节， Efesios 因为你 5, 们该 verso 效 1. 法神，好像蒙慈爱的儿女一样。第2节， Verso 2. 也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献与神。我们最后就用这3处经文做一个小小的结论。 Finalmente vamos a concluir con estas tres partes de la Biblia para hacer la conclusión. 这是主耶稣在世上为我们留下很好的榜样。 Estos son ejemplos que dejó Jesús en este mundo. 这些好的榜样就是基督馨香之气。 Estos buenos modelos es la fragancia de Cristo. 他对神诚然尽忠， Él es muy fiel hacia Dios 他对人拯救到底， y Él salva a las personas hasta el final. 他所做的都凭着爱心行事。 Todo lo que hizo es con amor. 因此保罗才恳切地呼吁说：“你们该效法我，像我效法基督一样。” Por eso Pablo dijo que usted debería ser igual que yo, como yo hago igual que hizo Cristo. 但愿我们都能够效法保罗，就好像保罗效法基督那样。 Esperemos que nosotros podamos tomar modelo a Pablo como Pablo tomó modelo a Cristo. 让我们每一个人都满有基督馨香之气， Para que cada uno de nosotros tenemos olor fragante de Cristo. 让我们的教会处处充满基督的芬芳。 Para que nuestra iglesia está llena de perfume de Cristo. 来荣耀主耶稣的圣名，阿门。 De esa manera glorificamos en el nombre santo de Jesús Cristo. Amén. 请唱诗244首。 Cantemos 244. 唱诗244首。